Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera y última actividad del curso de Historia y Cultura de las Religiones. Gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa, por habernos acompañado durante los 3 jueves de este mes de enero. Les digo dos cosas, que al finalizar la conferencia, don Javier Paredes se va a quedar aquí en la sala durante bastante rato, por si alguno de ustedes quieren preguntarle más cosas o quieren estar tranquilamente aquí haciendo una pequeña tertulia, pues que vamos a estar aquí hasta muy tarde, porque es que él va a dormir en el hotel. Luego también que aquí hay unos libros finitos, pequeños, escritos por él, por si al terminar la conferencia alguien está interesado y que se acerque y les eche un vistazo. Y se los puede firmar. Bien, pues yo paso a presentarles a don Javier Paredes. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá. Es renovador del género biográfico en los ámbitos universitarios. Ha publicado varias biografías de destacados políticos y hombres de empresa de los siglos XIX y XX. Es director de la Historia Contemporánea de España y de la Historia Contemporánea Universal, utilizadas como manuales en las universidades españolas desde hace años. Director del Diccionario de Papas y Concilios, publicado por la editorial Ariel. Compagina su tarea universitaria con colaboraciones en distintos medios de comunicación. Pues muchísimas gracias a esta organización cultural Ontonar, personificada en María Pía y en Javier, que han tenido la amabilidad de invitarme a esta ciudad tan bonita, a este sitio que yo realmente... No se oye. ¿No se oye? ¿Ahora qué tal? Hay que acercárselo un poquito más. Pues acércatelo un poquito más. ¿Ahora mejor? ¿Se oye bien o no se oye bien? Ahora mejor, es que estaba muy alto. Estaba muy atrás. Bueno, ahora va mejor. Bueno, pues empezaba por agradecer a Ontanar y a personificado en María Pía y en Javier la invitación que me han hecho para pasar esta tarde con ustedes en esta ciudad tan bonita y en este sitio que realmente estoy sorprendido, ¿no? Porque a cada rincón que miro y a cada... es una auténtica maravilla. Muchísimas gracias por invitarme a pasar con ustedes este rato, que como, bueno, estaremos 45 minutos, acabaremos la conferencia, después el que tenga que irse a sus cosas, pues naturalmente hará muy bien en irse, pero como decía María Pía, yo me voy a quedar aquí por si, bueno, pues por si quieren que continuemos hablando, pues me van a tener a su disposición. Bien. ¿Qué hace un chico como yo en un sitio como este? ¿Qué hace un profesor de una universidad estatal, Alcalá, catedrático de Historia Contemporánea, hablando sobre cristianismo? O dicho de otra manera, ¿se puede hacer historia de la Iglesia y se puede hacer historia de la Iglesia Católica? Esta es la pregunta. Los historiadores, para poder hacer historia, tenemos que tener huellas. Pues para hacer una historia política, por ejemplo, si queremos hacer una historia de los partidos políticos, tenemos que tener programas de partidos políticos, tendríamos que tener actas de los comités de los partidos políticos, resultados electorales, y con eso pues vamos diciendo quién manda en el partido, si se va ganando, si va perdiendo, qué ideas proponen. Y lo mismo podríamos decir de la historia económica. Si no tenemos series de precios,
pues no podemos decir si los salarios suben, si bajan, el poder adquisitivo cómo está. Es decir, los historiadores nos movemos con materia, con cosas materiales, con pistas, con huellas, de las cuales después extraemos una serie de conclusiones. ¿Se puede hacer esto con la Iglesia Católica? O dicho de otra manera, yo esta tarde aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer historia o voy a hacer un fervorín? Yo voy a hacer historia. Porque con la historia de la Iglesia, más en mi universidad de Alcalá, la asignatura optativa que más alumnas tiene se titula así: Historia de la Iglesia en el mundo contemporáneo. La da un servidor. Va muchísimos alumnos. Pues sí, porque la Iglesia Católica no es una religión intimista. La fe está pegada a cosas materiales. Y esas son las pistas que nosotros utilizamos. Evidentemente, un historiador no podrá decir nunca el grado de santidad de una persona. Pues ese es otro ámbito, eso es el juicio divino. Pero indudablemente, si yo me encuentro con dos pueblos y cojo las partidas de bautismo y en un pueblo me encuentro que el 90% está bautizado y en otro pueblo está bautizado solo el 10%, podría decir que ese pueblo del 90% es más cristiano que el otro. No quiero decir que sean más buenos, ni más malos, pero está pegado. Por eso, desde el principio, hemos visto, ¿no? Y hemos aprendido. Algo tan esencial en la religión católica como son los sacramentos, sabemos que están compuestos de materia y de forma. De forma y de materia. O sea, que la religión católica de alguna manera es un tanto material. Y eso para los historiadores es la ventaja que tenemos. Incluso a veces cuando la fe es muy deficiente, pues está pegada a la ermita del pueblo. O sea, hay gente que solo cree en San Roque. Y como le quites a San Roque, se le viene abajo todo el andamiaje. Claro, esto que estoy diciendo es muy importante. Porque desde el momento en que la religión católica no es una religión intimista, puede ser una religión perseguible. Claro, si todo se resolviese en apretar los ojos y tal, el verdugo no sabe lo que estoy pensando. Por eso, fíjense ustedes cómo en las persecuciones religiosas que ha habido a lo largo de todos los siglos, además de la persecución de las personas, hay la persecución de las cosas. No se conforman solo con matar cristianos, sino que queman iglesias, rompen objetos religiosos. Es decir, ¿por qué? Porque incluso los perseguidores saben que eso tiene un cierto objeto. Por lo tanto, es posible hacer historia, lo mismo que es posible hacer historia política, historia económica, historia social, historia demográfica. Es posible hacer historia religiosa. Esto no sería necesario, por ejemplo, explicarlo en Francia, porque en Francia hay unas facultades y unos departamentos y unas cátedras de historia religiosa espectaculares. Serán todos los laicistas que quieran, pero ese fenómeno les interesa. Aquí en España es más complicado. Pero bueno, poco a poco se va abriendo camino. Es decir, esta tarde vamos a hablar de historia referido a ese elemento. Y la historia religiosa, como dice uno de los grandes historiadores de la religión, Jean de Vivery, o es religiosa o no es historia religiosa. Me explico. Si, por ejemplo, yo no trato
con el enfoque debido una determinada prueba, una determinada pista, pues puedo llegar a una conclusión errónea. Es decir, si yo cojo, como ha sucedido en más de una ocasión, no es un ejemplo que estoy poniendo en las nubes, si yo cojo un sermonario del siglo XVIII, una guía de predicadores, y veo que en esa guía en ningún momento se dice que los labradores tienen que reclamar su salario, si tengo una concepción marxista, acabaré diciendo que la religión es el opio del pueblo porque no les está diciendo a los labradores que pidan un aumento de salario. Pero claro, el problema es que he estudiado ese sermonario, esa guía de predicadores de mala manera, porque sería como si yo cojo un programa estoy haciendo historia agrícola, y como en el método para plantar patatas no se dice que hay que ir a misa, digo que los labradores son ateos. Y digo, oiga, estamos dando un salto. Es decir, oiga, es que en los sermonarios y en las guías de predicadores de lo que se trata es de explicar el Evangelio, no de pedir una... Por eso muchas veces se han utilizado mal estas pistas. Es decir, la historia religiosa o es religiosa o no es historia. Pues lo mismo que la historia política. O haces un análisis político o no es religioso. Bien, esta es tenemos que ponernos de acuerdo un poco en el lenguaje en el que hablamos, porque si no, no nos vamos a entender. Segundo punto que yo quiero llevar a cabo. A mí se me presenta como catedrático de historia contemporánea y parece como si la historia estuviera rota en parcelas, cuando en realidad no hay más historia que la historia universal en el tiempo y en el espacio. Es decir, después ponemos límites. Por eso se puede hacer una historia del cristianismo. Evidentemente no nos va a dar tiempo en 40 minutos, pero sí que a lo mejor vamos a poder buscar una pauta que va uniendo todas las edades, que es lo que yo voy a hacer desde que nace el cristianismo hasta ahora, una guía, un hilo común, y al final lo que yo voy a hacer es detenerme en dos aspectos de la historia contemporánea. Es decir, por historia contemporánea entendemos el siglo XIX y XX, porque, bueno, es mi campo específico de trabajo y además es lo que más nos puede interesar desde un punto de vista del interés nuestro. Bueno, pues vamos a intentar hacer una historia del mundo en 5 minutos, con el enfoque que hemos dicho, religioso, cristiano, que es lo que nos interesa en esta charla. Lo que conocemos por las civilizaciones antiguas, es decir, la egipcia, los sumerios, etcétera, etcétera, desde un punto de vista religioso, no distinguen entre la parte civil y la parte religiosa. De manera que el faraón es un hijo de Dios, o sea, ella es un dios. La novedad del cristianismo se puede resumir en esa frase de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es una novedad en el tiempo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que pasa es que hay veces en la historia que hay gente que tiene muy mala suerte, hay que reconocer, naciendo a destiempo. Uno de ellos es Carlos IV. Carlos IV tiene muy mala suerte y Carlos III tiene muy buena suerte. ¿Por qué? Pues porque Carlos III se muere en víspera de la Revolución Francesa, y entonces tiene muy buena suerte, pues porque se quita del problema, y Carlos IV, el pobrecillo, tiene muy mala suerte, porque claro, al pobre Carlos IV cortándole la cabeza a su vecino de al lado, ya me gusta
gustaría haber visto a Carlos III en su papel. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que la historia es explicar los hechos también en el tiempo. Y esto que les ocurre a los cristianos de dar al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios, pues tienen muy mala suerte, porque surgen cuando se está produciendo en el Imperio Romano la divinización del emperador. Y claro, los cristianos, los primeros cristianos, quieren ser cristianos, quieren ser ciudadanos romanos, pero tienen muy mala suerte, porque ya se había producido la divinización del emperador en otras cosas, pero ahora se refuerza. De ahí que la primera acusación contra los cristianos que se hace es que hay que perseguirles por dos motivos. Porque son ateos, es decir, no adoran al emperador. Adoran a ídolos falsos, son ateos. Y son malos ciudadanos. No cumplen las leyes del imperio. Dicho sea de paso, si ustedes se fijan un poco, con otra versión es los motivos permanentes de la persecución de los cristianos hasta el día de hoy, con otras modalidades. Seremos siempre acusados de ser ateos, de no adorar las divinidades del sistema propuesto y de no obedecer esas leyes. Bueno, esto le pasó a Napoleón. Napoleón, que es precursor de muchas cosas, es precursor de comprender la religión como un hecho sociológico, hasta el punto que él llega a un acuerdo y lo que quiere es controlar la religión. Llega a un acuerdo y, bueno, y lo va destrozando. Ya en Roma llega un momento que se les ponen los ojos en blanco cuando se enteran que ha cambiado una fiesta. ¿Qué fiesta ha cambiado Napoleón? Pues nada menos que la del 15 de agosto, que era una fiesta también como en España muy popular, de la Virgen. Ustedes se imaginan por el santo que ha cambiado la fiesta, se le ve venir. El día 15 de agosto deja de ser fiesta de la Virgen en Francia porque ha surgido un nuevo santo en Francia. Se imaginan cuál es: San Napoleón. Claro, en el fondo el Estado lo que quiere es que se pongan siempre de rodillas los ciudadanos de él. Lo que quiere el emperador es que le echen incienso a la estatua. Y este es el conflicto. ¿Cuándo se resuelve de alguna manera o se empieza a resolver de alguna manera este primer conflicto? En el año 313. El emperador Constantino, con el decreto de Milán, da el decreto de libertad. Una vez que se pueden practicar todas las religiones, bueno, esto es un desahogo para los cristianos. Y a partir de ahí comienza a expandirse el cristianismo y se acaba estableciendo lo que se llama la cristiandad, que sería el equivalente de Europa. Europa y cristiandad durante los siglos medievales es el mismo concepto, que se resume en una manera de entender la vida de la siguiente manera. Dios ha creado al hombre y por lo tanto el hombre es una criatura de Dios que le da un código de funcionamiento. Esa creación ha sido redimida por Jesucristo y nos vamos manteniendo por la providencia divina en el ser, y a esos principios se tiene que sujetar el comportamiento de la vida. Eso es de manera que, fíjense ustedes, por fijarnos en el hecho de España, o si quieren ustedes en los reinos hispanos, los reinos hispanos tienen leyes diferentes. Ahora hay una tendencia a decir, no, aquí hay
tiene que haber una ley para todos, porque eso nos unifica. Bueno, pues la historia lo que te dice es que ha habido épocas que no ha habido ninguna ley común, o si quieres sí que ha habido una ley común. Los territorios tenían distintas leyes, estaban cohesionados, pero solo había una ley común que ponía a todos de acuerdo y que todos respetaban, que era la ley de Dios. Lo que va a ocurrir en la edad contemporánea es que esa ley común se desecha. Es decir, ese es el momento en el que se pone en duda ese concepto que hemos dicho de cristiandad, según el cual entendemos que el hombre es una criatura de Dios, que por lo tanto somos dependientes de él y tenemos un código que hay que obedecerle. Ese, en definitiva, es el concepto de lo que se llama la tradición cultural occidental de persona. Lo que acabo de definir es el concepto de persona. ¿Qué es eso? Bueno, pues el concepto de persona es el autocomprenderse el hombre como algo que soy yo y no es el de al lado. O sea, yo soy algo que no es el de al lado, pero a la vez veo que tengo una cosa común con los demás. Y en esas cosas comunes es como los veo, como entiendo que hay en la salida de mí, de eso que soy yo y no es el otro. Esto yo sé que es difícil de entender. Ese es digamos, la dimensión personal y por lo tanto a la vez sociable. Por eso, fíjense, yo no estoy de acuerdo en que la oposición sea entre colectivismo e individualismo, sino la oposición es colectivismo e individualismo contra el concepto de persona. Porque el individuo, el concepto de individuo, no parte de, como vemos, de un concepto de creación. Nosotros habremos estudiado en el bachiller, habremos oído hablar de los deístas. El concepto de Dios de los deístas es un concepto tan lejano que Dios ya es el jefe de mantenimiento del mundo, el relojero, pero no es el creador. El siguiente paso es la proclamación del ateísmo, es decir, nosotros, el hombre, somos autónomos. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuáles son los antecedentes de esto? ¿Cuándo se rompe esa unidad de Europa? Pues se rompe con la Reforma Protestante. Ahí es donde se produce la fractura de este concepto de la manera que tienen de entenderse los hombres. Y eso es la Reforma Luterana. No voy a explicar qué es esto, pero sí que tengo que dar algunos detalles de los que me interesa para seguir este hilo conductor de la charla que les estoy dando. Lutero parte de un concepto teológico que consiste en confundir el sacerdocio común de los fieles del bautismo con el sacerdocio del orden sacerdotal. Él piensa que es el mismo. De ahí la importancia que Lutero le da al laicado, por lo que vamos a ver a continuación. Porque Lutero, para lo que nos interesa en esta charla, dice dos cosas, como dirían ahora los chicos, una progre y otra no tan progre. Vamos con la progre. Lo que dice Lutero en plan progre es lo del libre examen. ¿Qué es eso del libre examen? Pues es la libertad que cada uno tiene para interpretar las Escrituras. Es decir, yo las Escrituras no necesito que el magisterio de la Iglesia me dé unas pautas para ver qué significa eso, sino que yo tengo la autonomía para interpretar eso. Claro, esto, cuando lo oyen los campesinos alemanes, dirán, a ver, repita usted eso. Sí, que el libre examen. Oye, eso
Eso está muy bien. Entonces, claro, los campesinos alemanes dicen, bueno, vamos a ver. Usted lo que me está diciendo es que no hay autoridad en esta tierra que a mí me diga qué es lo que yo tengo que hacer en materia religiosa, ¿verdad? Y dice, exacto, eso es lo que yo le estoy diciendo. Y dice, muy bien, pues mucho menos habrá una autoridad en esta tierra que a mí me diga qué es lo que tengo yo que hacer en materia política. Y entonces sobreviene la revolución campesina de 1525, de los campesinos alemanes. Pero claro, en ese momento, Lutero dice la segunda cosa que ya no es tan progre. Pero claro, Lutero, para separarse de Roma, necesita el apoyo de los príncipes alemanes. Un momento, que esto del libre examen es patrimonio del príncipe. Los príncipes, claro, eso está muy bien. Dice, eso ya está mejor pensado. Y claro, le dicen los príncipes, oye, ¿y estos que se creían que esto de que no había autoridad aquí que les dijera lo que hay que hacer? ¿Qué hacemos con esto? Dice Lutero. Muy sencillo, exterminarles como a perros. Y viene la represión y el baño en sangre de Alemania, de la Revolución Campesina de 1525, y el nacimiento del Estado confesional protestante. ¿Qué sucede con los príncipes católicos? Pues que también hacen un Estado confesional, pero sin separarse de Roma. ¿Y qué sucede en todos esos años? Pues las llamadas guerras de religión. Me voy tragando siglos, yo ya sé que esto es, si quieren ustedes, muy superficial, pero es que tengo que llegar al siglo XX, y todavía vamos por el siglo XVI y el reloj corre que se las pega. ¿Cómo acaban las guerras de religión? Pues con la famosa fórmula del cuius regio, eius religio. Es decir, así como sea la religión del rey, esa será la religión de los súbditos. Es decir, con el reconocimiento de la autonomía del príncipe. El soberano y el soberano absoluto es el que dicta cómo hay que vivir la religión y la cultura. ¿Y qué pasa en el siglo XIX? Pues muy sencillo, que esta idea se democratiza. Que ahora ya todos somos autónomos. Este es el lógico resultado. Pero claro, pero sin entendernos, somos autónomos, pero somos autónomos pues como son autónomas las bolas de billar, porque son redondas, pero no se compenetran con las demás, chocan. A lo máximo que pueden estar es ordenadas por una fuerza exterior. Ustedes han visto esas películas de América del Norte, esos billares, que hay muchas bolas en el tapete, y entonces ponen como un triángulo de madera, y entonces quitan el triángulo y están todas ordenaditas, ¿no? Pero empieza el juego, ¡plum!, y todas desordenadas. Bueno, ese es el problema del siglo XIX, el compaginar la libertad con el orden. Ese es el problema, es decir, todos somos autónomos. Ese es el concepto de autonomía. Y eso es lo que va a chocar con el concepto tradicional de la cultura occidental cristiana, que decía que el hombre es criatura de Dios, que tiene que obedecer las leyes de Dios. Ahora yo soy autónomo y me puedo dar a mí mismo mis propias leyes. Cuando llego esto en clase, que ponen los chicos y las chicas unas caras así, oh, profesor, no. Y digo, y hay una manera de descubrir esto. Oh, hay una manera de descubrir si uno es autónomo o es criatura de Dios. Eso hay que hacerlo por las mañanas, le digo yo. Nada más levantarse.
según proceda, esto se hace en pijama o en camisón, sin afeitarse y sin pintarse el ojo. Entonces, uno se pone delante del espejo y dice al espejo: yo soy un ser autónomo y puedo darme a mí mismo mis propias leyes. Si uno no se destroza de la risa, es que es un ser autónomo. Si uno, según va diciendo eso, le va entrando la risa y dice: va a ser que soy un ser dependiente. Bueno, esta es la historia de Occidente, ¿eh? Y esta es la tragedia. La tragedia y el problema en el que estamos metidos. Y si esto no se entiende, nos puede pasar lo que le ocurría a ese boxeador que fue al combate por primera vez. Un boxeador que tenía un entrenador. En boxeo, por lo visto, el entrenador se llama segundos, los segundos. El segundo es el entrenador, ¿no? Y tenía un entrenador que era un entusiasta, ¿no? Y el chaval iba la primera vez a combatir, empezó el combate, fue al primer asalto y le dieron por todos lados al pobrecillo. Llegó al final del asalto y el entrenador dijo: tranquilo, no te toca, no te pega, y ahora en el segundo te lo comes. Le lanzó al segundo y en el segundo asalto le dio el doble que en el primero. Acabó el segundo asalto: que no te toca, que ni te pega, ni te hace nada, por él. Y en el tercero le dio el triple de lo que le había dado en el segundo, es decir, la cosa iba en progresión aritmética. Y cuando acabó el tercero y le decía: ni te toca, ni te ha dado, dijo el boxeador, dice: oye, pues si ni me toca, ni me pega, ni me está haciendo nada, vigílame al árbitro que me está poniendo morado. O sea, bueno, pues esto es lo que nos puede ocurrir. Es decir, que nos pueden estar dando bofetadas por todos los lados y no nos hemos enterado. Por eso yo quiero detenerme en dos aspectos de la edad contemporánea, unidas a este. Podríamos hablar de muchas cosas y después, si quieren ustedes, si les interesa, pues podemos hablar, pues se puede hablar, fíjense, del papado en el siglo XIX y XX, que es un tema interesantísimo, aunque solo sea porque es la época de los grandes pontificados. En el récord de los 10 más largos, 7 son de la edad contemporánea. O sea, espectacular, y además se pierden los estados pontificios, en fin, no puedo hablar de todo eso, hay cosas importantísimas, pero me voy a centrar en dos aspectos que conozco bien de la historia del cristianismo. Uno es el fenómeno mariológico en los siglos XIX y XX, donde se producen numerosas apariciones marianas, que ese es un fenómeno muy novedoso en la historia. Antes no había sucedido, o no había sucedido con la modalidad que sucede ahí. Me explico. Desde el principio del cristianismo se han producido intervenciones extraordinarias de la Virgen. Nosotros los españoles, gracias a ello, somos cristianos. Es decir, si la Virgen no llega a venir a animar aquí a Santiago con lo cabezotas que eran nuestros antepasados, aquí seguimos siendo paganos, pero de verdad. O sea que desde el principio, incluso antes de subir al cielo, la Virgen ya se le aparece a Santiago. Y a lo largo de toda la historia de la Iglesia hay apariciones de la Virgen a distintos personajes. Pero en la edad contemporánea, en el siglo XIX y XX, como yo digo, se produce un cambio. Y a mí me llamó la atención unas palabras de Juan Pablo II, que dijo que Jesucristo es el Señor de la historia. Si Jesucristo es el Señor de la historia, lo que no va a permitir es que su madre haga el ridículo histórico. Por lo tanto, tiene que tener un sentido las continuas apariciones de la Virgen.
O sea, si antes no se han producido y se están produciendo, tienen que tener un sentido. ¿Qué sentido tienen, en mi opinión? Y advierto, todo lo que yo he dicho aquí, por tratarse de una disciplina histórica, pues está, por supuesto, sujeto a la ortodoxia de la Iglesia. Si alguna cosa he dicho pues que no tiene que ver, la retiro, por supuesto, y todo lo que yo digo pues son mis opiniones. Yo no estoy aquí lanzando ningún dogma de fe, pero son reflexiones que yo he hecho sobre estos acontecimientos. Bueno, pues lo que ocurre en el siglo XIX, primero, hay una profusión de apariciones marianas impresionantes, desde el principio, a lo largo de todo el siglo XIX. Ya con la invasión de los estados pontificios ya hay fenómenos importantes que ha estudiado Vittorio Messori. Después, la Ruiz de Bach. En Madrid, la aparición de la Virgen del Olvido, y estoy hablando de las apariciones aprobadas por los sumos pontífices, La Salet, Lourdes, Fátima. Continuo. Antes no había habido tantos. De manera que uno coge cronológicamente las apariciones de la Virgen y resulta que hasta el siglo XIX hay muy poquitas y del siglo XIX al XX hay muchas. Y además, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta el siglo XIX, que es que la Virgen se ha aparecido a unas determinadas personas para ellas. Bien es cierto que todo lo que ocurre en la Iglesia tiene una dimensión eclesial. Es decir, cuando la Virgen se le aparece a Santiago para animarle, la repercusión es que después nos bautiza a nuestros antepasados y tal. Pero se le aparece a Santiago, Se le aparece a Santiago. Sin embargo, de alguna manera, en las apariciones del siglo XIX y XX, la Virgen se nos aparece a todos nosotros. Me explico. Ya saben ustedes que en Fátima, Lucía ve a la Virgen, oye a la Virgen y habla con la Virgen. Jacinta ve a la Virgen, oye a la Virgen, pero no habla con la Virgen. Y Francisco, el más pequeñito, ve a la Virgen, pero no la oye y por lo tanto tampoco habla. De manera que a él le tienen que explicar las cosas que... Y cuando Lucía le está explicando que si no se hace tal cosa, Rusia va a extender sus errores por el mundo, Jacinto dice, ¿Rusia? Dice, la borrica del tío Jacinto, que se llamaba Rusa. Dice, esa es la borrica del tío Jacinto, que se llamaba Rusa. Y Lucía, que era la entendida, dice, no, es una mujer muy mala. Vamos a ver. Si la Virgen les hubiera querido explicar lo que era Rusia, y estamos hablando en 1917, cuando todavía no se ha producido la Revolución Rusa. Si la Virgen les hubiera querido explicar a esos niños qué era la Revolución Rusa, se lo explica. De hecho, les explicó un concepto mucho más complicado, como es el infierno, y lo entendieron perfectísimamente. La Virgen lo que les quería era que nos dijeran a los demás que Rusia... Es decir, la Virgen está eligiendo a lo largo del siglo XIX y XX instrumentos desproporcionados porque no se está dirigiendo a esos... Son simplemente transmisores. Y eso ocurre en la Ridivat, y eso ocurre en la Salet, y en todas. En todas. ¿Y por qué hace esto? Porque los hombres podemos tener la tentación no sólo de construir la historia sobre el concepto autónomo del hombre, sino incluso podemos, y de hecho se ha producido, el fenómeno de tratar de cimentar la Iglesia sobre el concepto de la autonomía del hombre. Y eso es el modernismo. El modernismo, que surge a final del siglo XIX y principios del siglo XX, es trasladar este concepto de autonomía de la sociedad
a la religión, que traducido quiere decir lo siguiente. Miren ustedes, Jesucristo, admitimos que Jesucristo pudo saber cómo se hacía la Iglesia hasta el siglo XX, pero a partir de ahora, los que sabemos cómo hay que hacer las cosas somos nosotros. Eso tiene un nombre dentro de la religión, que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que la Madre, la Virgen, se prodiga. Cuando la Madre ve el follón que se ha organizado, pues claro, el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. Pues claro, uno que se cree más listo que el Espíritu Santo, como para pedirle perdón al Espíritu Santo, por eso no se puede perdonar, no porque la misericordia de Dios no pueda llegar a perdonar un pecado, sino porque nos tapa. Claro, cuando somos más listos que el Espíritu Santo, ya no necesitamos al Espíritu Santo. Por eso cuando la Madre ve que en la crisis del siglo XIX y XX ese concepto de autonomía se ha introducido en la Iglesia, el modernismo, es cuando empieza a avisar. Esa es para mí la visión de eso. Por eso estas ideas que les acabo de contar están expuestas en este libro, que se titula Madre de Dios y Madre Nuestra, que me pareció uno de los mejores libros escritos sobre las apariciones marianas, y lo que yo les he contado, me pidieron en el prólogo, pues yo lo he escrito en el prólogo de este libro. Segunda cuestión sobre la que yo quiero hacer referencia, que son el tema de esos libros de los que ha hablado María. Y con eso yo creo que ya podemos acabar. Nos quedan solo 5 minutos. Después, los que tienen aquí, seguimos. Yo un día descubrí los niños santos. Por niños entiendo los menores de 15 años. A partir de ahí son jovencitos. Y si tenemos en cuenta que en la Iglesia hay, los santos en la Iglesia son o confesores o mártires, no hay, esos son los dos tipos, es decir, mártir está claro, confesor es el que vive confesando la fe, es decir, el que se muere en la cama. Pues una de las cosas que me sorprendió es que niños menores de 15 años, confesores, además yo esto, el truco lo hago a veces con la gente y le digo, dime, a ver si me sabes decir más o menos cuántos niños menores de 15 años confesores ha canonizado la Iglesia en estos 20 últimos siglos. Te doy una horquilla de más menos 100, porque me digas 100 arriba, 100 abajo, y entonces 325, 487, 200 no sé qué. 4, no hay más. Santo Domingo Sabio, Laurita Vicuña y los 2 pastorcillos de Fátima. ¿Se acabó? Se acabó. Nada más. Y mira qué casualidad, que cuando San Pío X adelanta la comunión, que coincide con estas fechas, dice, y a partir de ahora habrá niños santos, porque hemos dicho que la religión católica es una religión sacramental. Y claro, si a los niños no les damos sacramentos hasta que vayan a la mili, pues fíjense, ahora que ya la han quitado, pues pobrecillos míos, ¿no? Sin embargo, bueno, entonces me interesó tanto que me puse a escribir ese libro, a recoger material, porque otra cosa que me sorprendió muchísimo es que a la vez había muchos niños en proceso de beatificación y estaban parados los procesos, detenidos, por una razón de tipo canónico. La Iglesia, que es madre, establece que para abrirle a alguien un proceso de beatificación, que es una cosa rigurosísima, basta con abrirle 10 años.
Es decir, uno puede haber sido un sinvergüenza de tomo y lomo desde los 0 años hasta los 70 años, pero si de los 70 a los 80, ese puede subir a los altares. De hecho, hay alguno beatificado que es criminal y está de un preso de Francia. La Iglesia se olvida de los 70 años, te coge los 10 últimos años y eso es lo que se establece. Hay que establecer por lo menos 10 años. Hombre, si tienes 30 años de santidad también te los investiga, pero por lo menos 10 años. Bueno, pues esta norma de auténtico cuidado maternal de la Iglesia a los niños les partía por el eje, porque claro, se morían con 9 años, tenían 6 años de uso de razón y los procesos se detenían. Y es Juan Pablo II el que coge una comisión y dice, oiga, pónganse a estudiar esto. Se reúnen psicólogos, psiquiatras, teólogos. Bueno, una de las cosas que descubren los psiquiatras es que la donación tiene más mérito en los niños, porque claro, como los niños son muy narcisistas y muy egoístas, tienen que romper el esquema para ser generosos, y eso tiene más mérito, ¿no? Y al final concluyen, claro, la pregunta que les hace Juan Pablo II, y dice, bueno, pero ¿se puede o no se puede canonizar a los niños? Y fíjense, la respuesta es de una importancia. Dice, sí, porque la respuesta que se tiene que dar a este problema es una respuesta teológica, no puede ser psicológica, lógicamente, ¿no? Dice, sí, se puede y se debe canonizar a los niños, porque si no se les pudiera canonizar, la llamada universal a la santidad que ha proclamado el Concilio Vaticano II se nos viene abajo, y se nos viene abajo toda la teología de la Iglesia. Con lo cual, reformen ustedes la norma que exige eso, y si estos pitufitos han tenido 5 años de uso de razón, pues analicen ustedes los 5 años. Bien, yo se lo puedo decir, Yo hay veces que en la investigación que he hecho tengo que parar porque se me ponen nudos en la garganta. Cuando me hacen entrevistas sobre estos libros, yo siempre digo lo mismo. Porque claro, a los niños se les rebajan los años, pero no las condiciones, Se les examina una a una de todas las virtudes si la han vivido en grado heroico, O sea, el proceso de un niño es igual que el de un mayor. Igual. Y claro, como yo digo, si la santidad fuera baloncesto, pues claro, poder hacer un triple a Gasol, pues bueno, está muy bien. Pero claro, que venga un pitufito de estos en la misma canasta y te haga un triple, te quedas pegado. Te quedas pegado. Y como yo tengo de asesora a mi mujer, que es muy lista, cuando yo estaba con todos los papeles, me dijo, mira, y ahora, Javier, no se te ocurra, tengo un libro que en el original tenía 10.000 folios en la entrega, ¿no? O sea que, y dice, ahora no se te ocurra hacer un ladrillo, o sea, vete haciéndolo poquito a poco, con un lenguaje que lo entienda la gente, porque hay que dar a conocer la vida de estos niños. Porque lo que se necesita frente al concepto de autonomía y de rebelión de Dios es proclamar este otro principio. Y claro, pues mira, que San Juan María Vianney nos llama mucho la atención. El Padre Pío es admirable, pero estos pitufitos te dejan pegado y te animan un montón. Entonces, el primero de los libros que yo publiqué aquí y que una librería que no ha podido venir es la que ha tenido la amabilidad, digo, bueno, lleva aquí por si los quieren ver o se los quieren llevar y tal. El primero que publico se titula Santos de pantalón corto, que es donde están los 4 niños canonizados. Y el segundo, como ya se me han acabado, pues sigo con las niñas que están en proceso de canonización en Madrid, que hay 3 niñas que son unas vidas espectaculares. Una es
Carmen González Valerio, Carmencita, que se murió con 9 años. Otra es Pilina Cimal de Vila y otra Alexia. Claro, después de titular Santos de pantalón corto, quería yo que tuviera una continuación, titularle Santas de falda corta, pues hombre, no, como que no, que así no estaban las cosas, ¿no? Primero porque no son santas, pues no están canonizadas, y entonces lleva el título de Al cielo con calcetines cortos, para que lleve. Bueno, y entonces, yo que me he pasado haciendo biografías de tíos tan serios como Pascual Madoz, Félix Suárez, todos estos, al final de mi carrera profesional, a mí lo que me gusta es hacer la biografía de estos pitufos. Es una delicia, es una maravilla, es, vamos, estupendo. Y ese es el sentido de estos libros. Muy bien. Dicho esto, hemos llegado a los 50 minutos. Yo he dicho que iba a cumplir los 50 minutos y ya sé que hay gente que tiene que hacer, vamos todos con el tiempo. Entonces, si les parece, damos por concluida en este punto la conferencia. Nos levantamos un poquito y nos saludamos, porque también uno viene a las conferencias a hablar con los amigos que no ha visto durante un tiempo, y yo me quedo aquí y continuamos, no sé, María, si te parece. Yo, si alguien quiere preguntar algo, que pregunte. Yo sí que te quería preguntar algo, como es la última conferencia y hemos estado hablando de judaísmo, de islam y de cristianismo, y siempre la idea es, son las 3 religiones monoteístas, es el mismo Dios. ¿Cómo nos podemos quedar los cristianos con la idea de nuestro Dios? ¿Por qué consideramos que es mejor el nuestro que los que adoran, que los judíos y que el islam? ¿Por qué lo nuestro? ¿Por qué el nuestro, yo como cristiana, puedo decir, el mío me gusta más si resulta que es el mismo Dios? Quiero decir, ¿a dónde tengo que bajarme? Menudo preguntón, ¿no? Bueno, yo creo que mi madre es mi madre y no por eso trato a patadas al resto de las señoras. O sea que yo creo que este es el asunto, ¿no? O sea, mi madre es mi madre y el resto de las señoras, pues por lo mismo, ¿no? Pues evidentemente, si yo no estuviera seguro de que la Iglesia Católica no es la verdadera, pues yo no iría a misa los domingos, yo qué sé, o sea, iría a la mezquita, pero es que yo creo que es la verdadera. Entonces, ¿cómo se resolverá el tema? Bueno, pues hay un juicio, ¿no? O sea, la Iglesia lo que enseña es que, vamos, lo que yo he estudiado de catecismo del bachiller de antes, que es casi como una carrera de teología ahora, ¿no? Pero lo que estudiábamos en nuestros años de bachiller, dice, ¿y cómo se salvan los que no practican una religión? Dice, pues por su rectitud de intención y los méritos de Jesucristo. O sea, no les salva Mahoma, les salva la redención de Jesucristo. Si han tenido una rectitud de intención y han vivido las normas de su vida. Bueno, esto es lo que yo creo. Y además, si me permiten, acabo con un chascarrillo porque esto aclara, sin que sea ningún, vamos a tomarlo como un chiste, no es ningún dato despectivo. Dice, cuentan de una persona que fueron unos de estos que van por las calles, son los testigos de Jehová o de estos, ¿no? Que son, a veces se ponen muy pesados y tal, ¿no? Y dale que te pego, y dale que te pego, y dale que te pego, y ya, pero luego me dice, oiga, mire usted, decía, mire. Yo, que no creo en la religión católica, que es la única verdadera, no venga usted aquí a hablar de esto, ¿no? Bueno, pues yo creo que este es el, vamos, no se me ocurre otra respuesta. Muy bien, María, no sé. Pues ahora seguimos, levantamos un poquito, nos saludamos, o cómo hacer, María. Yo... Ya terminamos y te... Bueno. Si quieren preguntar o quieren quedarse...
paseo, pues Javier va a estar aquí hasta que ustedes se vayan todos, pero que se animen a preguntar, porque ya es la última clase, Un ¿no? poquito para que se vaya la gente, porque no Sí. me corte, porque a lo mejor alguien se quiere ir y... Bueno, no sé, lo que quieras, lo que quieras. Yo quiero preguntar, Sí, muy bien. andar un poco en el tema del modernismo, porque claro, en dos palabras, algo tan interesante. Porque claro, esa línea de Lutero, Que se prolonga hasta ahí, leyendo ¿no? las leyendas negras de Vittorio Messori. Y justo me llamó mucho la atención como que pusiera un punto central en Lutero, para toda esa ruptura. Sí, porque en definitiva el modernismo es la culminación del luteranismo, del libre examen. O sea, el modernismo es llevar el libre examen, es decir, yo no necesito que haya una tradición, es decir, en la Iglesia Católica las fuentes son la tradición y la revelación. Y yo no necesito ninguna de las dos, sino que necesito un acuerdo, es decir, bueno, es que es muy fuerte el modernismo, ¿no? El modernismo es muy fuerte, ¿no? Porque claro, en el fondo, es decir, lo que yo he tratado de resumir en una frase, pues no lo puedo decir. Jesucristo no tiene ni idea cómo se hace la Iglesia Católica, yo sí. Yo sí. Dice, hombre, y a lo mejor yo no, pero si nos ponemos de acuerdo usted y yo, vamos a hacer una cosa razonable. Ese es el modernismo. Y el modernismo, que, ojo, está condenado por San Pío X, pero el error al que podemos llegar es que con la condena de San Pío X se haya acabado el modernismo. Claro, el modernismo es como el cáncer. Dice, una cosa es que un médico diagnostique un cáncer y otra cosa es que lo cure. Son dos cuestiones diferentes. Y San Pío X lo que hace es diagnosticarlo. Y cuando lo diagnostica y lo condena en la Pascendi, dice, es el conjunto de todas las herejías. Otra cosa es que eso haya desaparecido. Dice, ¿y podría poner usted algún ejemplo en el que eso se... Pues sí, eso es lo que se llama la religión a la carta. La religión a la carta es modernismo. Y el relativismo también. ¿no? También. Por eso, Benedicto XVI hablaba de la dictadura, del relativismo, etcétera, etcétera. Claro. Y no saber esto, que no es nada agradable. Claro, cuando estás diciendo esto, te puedes encontrar enfrente con un modernista. Porque además, fíjese, el modernista tiene un concepto dialéctico heredado del siglo XIX, de Hegel. ¿Qué era eso? El concepto dialéctico de Hegel era que se progresa porque a una tesis se le opone una antítesis. Y del choque de la tesis y de la antítesis surgía una síntesis que a su vez se convertía en tesis. Por eso los modernistas no se van de la Iglesia. Porque ellos se consideran un elemento de progreso de la Iglesia en la medida que sirven de antítesis a la tesis. Hasta el punto que los primeros modernistas del siglo XIX, una táctica que hacen es escribir con seudónimos para que no les excomulguen. Y no se sabe al principio quiénes son. Se sabe que son después 4 clérigos muy localizados. Pero claro, al principio no se sabe. Y ellos niegan la Iglesia, pero no se van de la Iglesia porque se consideran el elemento del progreso al oponerse a la Iglesia tradicional. Claro, ¿qué es lo que habría ocurrido con los herejes hasta entonces? Que decían una cosa y se iban. Los arrianos, que además se parecen mucho a estos, ¿no? Los arrianos se parecen mucho a esto, porque los arrianos lo que decían es que Jesucristo es hombre pero no es Dios.
Y eso, claro, te permite, si Jesucristo solo es hombre, pues te permite hacer cosas, ¿no? De ahí el dicho, claro, cuando otro sector surge en toda la cristiandad el fenómeno, de ahí el dicho, y vienen las luchas y tal, el dicho de se armó la de Dios es Cristo. Pues ese es el enfrentamiento con los arrianos, ¿no? El follón que se organizó. Se armó la de Dios es Cristo. Pues eso es el arrianismo. Bueno, pero los arrianos se iban. Y los luteranos se van. Y los otros se van. Los modernistas se quedan. Yo quería preguntar... He dicho... ¿Se me ha entendido? En petit comité puedo concretar más. Dígame. A ver, yo quería preguntarle una cosa, partiendo de la base de que Así es que me oyen. actualmente el cristianismo, Sí. partiendo de la base de que actualmente el cristianismo se basa en la hegemonía del hombre sobre Dios y se cree suficiente. No, eso no es el cristianismo. Ah, he entendido eso. No, no. Eso es el modernismo. Ah, pues eso. Sí. Sí. O sea, partiendo de la base de que el modernismo Ese es, sí. es eso Eso, referente a la religión. eso es. Bien. Entonces, partiendo de esa base, le quiero preguntar ¿por dónde cree usted que de aquí al futuro evolucionará el cristianismo? Vamos a ver. La historia, los historiadores, lo que hacemos es estudiar el pasado. Con el futuro ya... Y además, en la historia no hay leyes. Porque la historia lo que analiza son los actos humanos y no hay acto humano sin libertad. Ahora bien, desencadenado determinados procesos, eso se cumple. Voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que yo he venido aquí enfadadísimo a Segovia, cosa que no es cierta, he venido contentísimo, pero como he venido enfadadísimo, y he estado aquí una tarde a disgustísimo y... bueno, pues yo cojo la silla, esta, y la estampo contra el cristal aquí. Y a continuación, a la jefa, a María, le digo, María, la ley física del principio de impenetrabilidad de los cuerpos ha provocado que se rompa la ventana, porque ha chocado la... Claro, entonces María me dirá, oye Javier, tienes un rostro de cemento armado. Dice, ¿de acuerdo? Pero claro, el historiador lo que hace es estudiar decisiones. La historia consiste en estudiar la decisión. Porque eso es lo que nos mueve a los hombres y a las sociedades. Las cigüeñas siguen haciendo los nidos igual que en la Edad Media. No hay nada que estudiar. Las cigüeñas no tienen historia, tienen tiempo, decía Ortega. Los animales tienen tiempo. Nosotros tenemos historia. Y eso es lo que vamos estudiando. Es decir, ¿por qué la tradición que nos van entregando las generaciones anteriores a las nuestras, las aceptamos, las rechazamos, las modificamos y vamos viendo los cambios? Eso es lo que estudiamos el historiador. Yo estudio la decisión. Yo como historiador puedo decir que el cristal se ha roto porque fulanito de tal, en este caso yo, viene enfadadísimo y ha cogido la silla. Ahora bien, también puedo decir una cosa una vez que he descubierto esto. Y es que cuando la silla ya va por el aire, en vista de la experiencia que hemos corrido, cuando va por ahí digo, se va a romper la ventana. Pero eso no es ningún don de profecía. Eso es que ya has desencadenado esa ley física. Claro. Usted me pregunta, en definitiva, la pregunta del millón. Oiga,
¿van a ganar los modernistas? Lo que me está preguntando. Usted ha abierto la cabeza, la caja a los tuyos. ¿Van a ganar los modernistas en la Iglesia? Pues yo le voy a responder. Primero, la libertad humana sigue ejerciendo. Pero es que además estamos hablando de otra cosa, que es que, bueno, primero, sabemos por fe, esto ya no es por historia, pero sabemos por fe, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la Iglesia. Es decir, que la Iglesia va a llegar hasta el final de los tiempos. Lo que no sabemos es cómo llegará. En el Apocalipsis dice que al final quedarán muy poquitos y la fe reducida a muy poquitos y no sé qué. O sea que la cosa llega más bien fastidiadilla, según el texto bíblico. Pero bueno, no sé cómo llega. Mire, yo siempre digo una cosa, todos los males del mundo los arregla un rosario bien rezado de una viejuca en un pueblo perdido de España. Eso le arranca a Dios el perdón, la misericordia, la gracia, y dice, oye, pero si era una viejuca rezando, bueno, pues seamos nosotros la viejuca. O sea, yo no me voy a calentar la cabeza, porque bastante tengo con darme cuenta de las cosas, ¿sabe usted? Ojalá me hubiera dedicado yo a vender naranjas. Pues claro, le contesto esto porque estoy aquí, pero encima sé más cosas. Pero, entonces, ¿qué quiere? ¿Que nos pongamos a llorar? Le doy un dato. Mire. España, 1961. Con esto sí que nos movemos los historiadores. Número de seminaristas. 24.000. En la actualidad, 1.200. Estamos hablando de una religión sacramental. Y España, que tiene un paisaje católico, cuando vamos por la carretera, vemos como sobre los tejados de los pueblos se levantan las torres de las iglesias. Eso es y vemos que en esos pueblos ya no se celebra la misa, pues no hay sacerdote. Bueno, podemos hacer dos cosas, echarnos a llorar o ponernos a rezar. Yo prefiero lo segundo. Entonces, ¿quién va a ganar? Bueno, vamos a hacer lo posible porque ganen los buenos. Venga, vamos a ir con el equipo de los buenos. ¿Verdad? ¿Cómo que con el Madrid? ¡La Leti! ¡La Leti de toda la vida, hombre! Aquí hay un rostro pálido, pero bueno, ¿esto qué es? Me ha metido aquí uno en Madrid. Me habías dicho, no te preocupes, Javier, que son todos de la Leti. Bueno, y ahora sale aquí el enemigo dentro, pero bueno, ¿qué va a ser esto? A ver. Hablas de cantidad, pero ¿no está aumentando la calidad según tengo entendido? Sí, pero eso es injusto. O sea, ese juicio es injusto. No, pero eso no es un juicio, es una pregunta. No, está pero aumentando la calidad? Es que eso ya no lo tengo yo para medir. Yo no tengo un cálido, ¿cómo se llama? Una cosa que mida la calidad. Yo lo mido, por ejemplo, sabiendo que antes estaba muy bien visto ser católico, ahora está muy mal visto. Ya, pero vamos a ver. A veces me dicen, oye, pero los 24.000 seminaristas iban porque no sé qué, no sé qué. Dicen, bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que los 24.000 eran unos hipócritas, unos no sé qué y unos no sé cuál, y los 1.200 son unos santos. Yo no tengo una cosa para meterme en las conciencias. Yo hablo de lo que veo por fuera. Y de 24.000 a 1.200, miren, hay una diferencia muy importante. O sea, yo con esto no quiero decir más que lo quiero decir. Entonces, ni quiero descalificar a los 1.200, pero tampoco a los 24.000, Cuidado. Cuidado. O sea, entonces, la calidad que la mide el juicio divino en cada juicio.
Pero yo como historiador, yo digo, mire, pues esto daba para que en cada pueblico hubiera un sacerdote que enseñaba la doctrina, atendía a los moribundos, cuidaba a la gente, cuidaba a veces de que no se abrían la cabeza con los azadones, porque eran muy brutos algunos, y entonces pues los pacificaba allí a los aldeanos, o sea, y ahora pues en lugar del cura que los educa, pues los educa Telecinco. Claro. Se ponen en el Telecinco y ¡hala! A educarnos, que es muy instructivo. Esa es la diferencia. Con 24.000 había para los públicos. Con 1.200, yo tuve, fíjese, un alumno el año pasado que me mandó su obispo de Guadalajara a hacer historia en la facultad. Tipo extraordinario, yo le di matrícula, tipo extraordinario. Tenía el pobre hombre 17 pueblos. 17 pueblos. Claro, vuelvo al principio, si la religión católica fuera una religión intimista, pues con cerrar los ojos y decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pues ya estaba arreglado. Pero es que hay que recibir sacramentos, porque si no, no funciona, porque su fundador, que es Jesucristo, dijo que la gracia venía a través de los sacramentos. De hecho, Jean de Viguerie, que es el historiador este que yo he citado, tiene un artículo que es buenísimo, buenísimo, donde establece la diferencia que hay entre las persecuciones primeras que hay en la Iglesia, cuando el perseguidor no sabe cómo funciona esto. La de los primeros cristianos, la de los emperadores. Entonces lo que sucede es que la sangre de los mártires lo que provoca son más cristianos. Pero en la Revolución Francesa, él nota una cosa. Él, con todo un equipo de investigadores que tiene, es una cosa espectacular, miden la práctica cuaresmal en Francia. Y la miden antes de la Revolución Francesa. Práctica cuaresmal, 90 y tantos %. Cuidado, además con unas exigencias que entonces no es como ahora, que se puede ir a misa una hora antes de comulgar, una hora antes. Aquello era más duro. Y cuando ya se pacifica todo el follón y se ha firmado el concordato en 1802 y están las cosas pacificadas, no les sale que después de la persecución hay más cristianos, porque del 90 baja casi al 50 la práctica. Dice, bueno, ¿cómo es posible que eso se haya reducido a la mitad? Y claro, él se da cuenta de una cosa, y es que los perseguidores ahora sí que saben cómo funciona esto. Porque entre los perseguidores hay sacerdotes y obispos renegados como Talleyrand. Y entonces lo que hacen es impedir que a través de esos elementos externos llegue la fe. Por ejemplo, la reforma del calendario francés. El calendario francés entiende que los meses dejan de tener 4 semanas y tienen 3 décadas. El décadi, o sea, cada 10 días, el décadi es la fiesta. ¿Qué objetivo tiene eso? Pues muy sencillo, ocultar el domingo. El domingo se convierte en día laborable. Reorganización parroquial. ¿Qué te hacen? Te hacen una reorganización parroquial. Y entonces, si tú tienes una iglesia dentro de la ciudad y otra a más de una jornada de distancia, la dotación de la parroquia te la hacen a la otra y después no puedes ir a misa. Claro, y hay toda una serie de... Bueno, la reforma del calendario, por ejemplo, pues todo esto es muy cursi, todo esto los perseguidores de la iglesia tienen muy mala idea, que son unos cursis de mucho cuidado. Porque claro, no solo cambian eso, sino cambian el nombre de los días. Es decir, ya deja de ser San Antonio, Santa Margarita, y para naturalizarlo todo, los nombres son, pues ponen series. Serie de las verduras. Zanahoria, y es el día de la zanahoria, el tomate, la calabaza. Después vamos por los árboles, manzano, ciruelo, o sea,
por ejemplo, en diciembre, que yo no, vamos, me di cuenta siguiendo la serie, porque a veces pues te da el olfato, ¿no? A ver, aquí en diciembre, porque me llamó la atención que en diciembre hacen la serie de los minerales. Carbón, plomo, estaño, no sé qué, tal. Y veo que se rompe un día. Entonces, cojo y caso la correspondencia del calendario revolucionario con el calendario antiguo. Y qué casualidad. La serie se rompe el 25 de diciembre. Y ya pasamos de ser carbón, plomo, zinc, no sé qué, y el día 25, perro. El día 25 es el día del perro. Y después seguimos con los minerales. Claro. Estos saben lo que hacen. Es decir, claro, por muy... Dice, claro, una fe muy débil que está prendida en la celebración de la Navidad, dice, hombre, pues no sabe teología. Bueno, pues ya lo sé, pues que aquí teología saben un poco. No tiene una formación, solo tiene una fe. Bueno, pues si tú la poca fe que tienes la tiene prendida a la imagen de San Roque y a poner el Belén, y le quitas el Belén y le quitas San Roque, le estás quitando la fe. Y entonces, esa persecución ya es así que es efectiva. De ahí que una de las cosas que le llamaba a la gente la atención y que lo decía, y yo lo entendía, ¿no? La frialdad con la que Francia recibía a Juan Pablo II. Lo comentaba. ¿Por qué? Porque Francia ha dejado de ser cristiana hace mucho tiempo. Francia, que era la fille aînée de la Iglesia en el siglo XVIII. La hija primogénita de la Iglesia. Estaba orgulloso de serlo. Bueno, pues esa es otro tipo de persecución distinta. Ese es otro tipo de persecución distinta. Pero me he enrollado porque me has preguntado una cosa que ya no me acuerdo y he acabado contando el calendario francés. Sin embargo, en Rusia pervivió la fe de alguna manera. En Rusia, en todos los sitios pervive la fe porque no hay nada más natural que adorar a Dios. Eso no se puede arrancar del corazón del hombre. Después tendrá otras manifestaciones. Además, ya que me dices esto, voy a decir un asunto. Claro, yo marxismo sé un rato. Les comentaba, yo me eduqué en el marxismo. Yo cuando estudié en la universidad, del 69 al 75, historia, en la Universidad Autónoma, el 80%, quizá más, de mis profesores eran marxistas. Y por lo tanto, marxismo sé un montón. ¿Y qué decía Feuerbach? Que lo coge Marx de la crítica. La crítica de todas las críticas es la crítica de la religión. Y el principio de la crítica de la religión, pues es que me lo sé como el catecismo, consiste en que el hombre crea que el ser supremo para el hombre es el hombre. Es decir, el concepto de autonomía. Y qué casualidad, ¿ustedes no se han dado cuenta la cantidad de comunistas que se han convertido al liberalismo últimamente? ¿No les ha llamado la atención? Empezando por la señora Merkel. Angela Merkel era pero comunista con pedigrí, o sea, de la Alemania del Este, que ahí eran auténticos. Y bueno, aquí tenemos uno que es el carpetobetónico que está en la radio, ¿no? Que fue comunista y ahora es un liberal. Sí, Federico Jiménez Santos. Pero ¿por qué? Porque en el fondo parten
comparten la misma idea, que el hombre es un ser autónomo frente a Dios. Por eso no les cuesta cambiar de agujas. Es que ese es el problema. Y entonces, frente a eso que era la creación de la sociedad atea, hecha desde arriba, en caso de Rusia, la persecución pues, de la Iglesia ortodoxa, pero por mucho que persigas, es que es un derecho natural. O sea, es que el adorar a Dios es como respirar. Claro que se puede prohibir respirar, pero en cuanto le quites a uno los dedos de la nariz, respira. O sea, claro que tú puedes prohibir la religión, pero en cuanto des media vuelta, mira al cielo. Por eso, mire, traía aquí un libro, a ver si lo encuentro. Por eso los revolucionarios, que lo cambian todo para arrancar el nombre de Dios, prohíben hasta la muerte. O sea, en Francia llega un momento que ya no se muere uno, sino se duerme. Porque claro, si tú a la gente le hablas de la muerte, y bueno, ¿y después qué? Dice, no, nada. No estoy hablando de una cosa inventada. Necesito las gafas. Pues ya cuando... Aquí. Cuando uno dice esto, dice, ¿pero qué cosas dice este señor? Les voy a leer un discurso de un diputado francés llamado Poultier en junio de 1794. En su lecho de muerte, rodeado de toda clase de objetos aterradores, el hombre de los curas sufre los tormentos reservados a los criminales. Sus males se duplican a causa de lúgubres ceremonias, a causa del fúnebre sonido de las campanas, a causa de los rostros descarnados y de los ornamentos aterradores. Pero el hombre de la naturaleza termina como ha vivido, su último suspiro por la prosperidad de la patria. El hombre de la naturaleza no muere, duerme. Y a los cementerios se les llama el campo del sueño. Y cuando Danton sube al patíbulo, que va a ser ejecutado por otros que son más radicales que él, se vuelve a sus compañeros y dice, vamos a dormir. Claro, una vez que has eliminado el concepto de Dios, y va con la pregunta, tienes que eliminar todas las posibilidades de que alguien se pregunte si Dios está detrás de eso. Y esto que yo les estoy leyendo aquí impregna nuestra cultura, por eso le llamamos historia contemporánea. No tan exagerado, pero bueno. ¿Ustedes no se han dado cuenta cuando van a un tanatorio que para ver al muerto hay que hacer esfuerzos? Hay que hacer 3 recovecos con una... o sea, está pensado para que tú cumplas todo el rito social sin ver la muerte. O sea, si tienes que hacer por ver el féretro, no te lo encuentras. Bueno, esto es un vestigio de esa cultura. Pero con eso no se puede, porque como digo, es que adorar a Dios es como respirar. Como si quieren arrancar el amor maternal, dices. Bueno, pues, me acuerdo una vez, es que la época del 69 al 75, bueno, yo cuando se la cuento a mis alumnos, ni se la creen. Bueno, ustedes como lo han vivido en la universidad, pues, o sea, yo tenía una prochina. En mi universidad no había nadie del PSOE.
Eso no era, o sea, la gente que era de la oposición era del partido, y ser del partido era del Partido Comunista, eso era filosofía y tal. Y a partir de ahí, todos a la izquierda. Y tenía una prochina, que no le digo cómo la apodábamos porque es irreverente. Pero, por ejemplo, esta quería establecer en España un régimen como el de Mao. O sea, su ilusión era que viviéramos como los chinos de Mao. Bueno, una de esas ha llegado a ser ministra de Educación, Pilar del Castillo fue de bandera roja, maoísta, la ministra de Educación del PP, Yo la conocí en la facultad, sí. No, es que aquí había... Bueno, pues esta decía que cortarse el pelo con tijeras era de burguesas, que había que cortárselo con una navaja. Entonces la machota de ella se cortaba el pelo con la navaja y tal. Y yo me acuerdo cuando en la Autónoma, que yo no sé si usted lo conoce, la Universidad de Autónoma estaba en la carretera y yo fui de los que la inauguré, pues soy de la segunda promoción y entonces no había trenes ni había nada y nos ponían, al final en la Plaza Castilla, nos ponían unos autobuses para ir hasta allí, pero bueno, unas colas hasta que venía el autobús, ¿sí? Yo me acuerdo un día estos fríos, pero vamos, fríos de verdad, que tenía aquí a la maoísta detrás en la cola, a mi lado, olía, se la notaba ya sin verla, ¿no? Y se perdió por la cola, porque a la salida de la Plaza Castilla hay muchas bocas de metro, mucho tráfico, y apareció por allí un niño rubito que era un encanto, ¿no? Y se quedó quieto mirando en nosotros, y entonces se le escapó la mano y le acarició la pelambrera. Y lo único que se me ocurrió diciendo, digo, niña, estás traicionando tu ideología. Joder, casi me clavo un puñal, ¿no? Bueno, pues esta, que era así de voluta, en cuanto se descuida le sale ve a un niño rubio y es decir, no se puede luchar contra eso. Contra esas cosas que son naturales. ¿No? Por eso Juan Pablo II decía que los derechos fundamentales son los derechos de Dios, pues son, si es que lo que he dicho antes, si nos ha hecho criaturas a imagen suya, pues nos ha hecho de una manera, mire usted, pues, y la principal obligación que tiene un ser humano es adorar a Dios. Pero el hombre, se sabe ya con criterios rigurosos y científicos, como cualquier otra especie de la naturaleza, también tiene el tiempo limitado. ¿Y? Pues que dejará de existir los seres humanos. Sí. Se evolucionará hacia otra No, forma. eso, vamos a ver. Eso no solo por la teología, sino por la ciencia, se sabe que este mundo tiene un principio y va a tener un fin. Y aquí no se va a quedar ni las jirafas. Dice, se van a llamar las jirafas como especie protegida. Dice, no, lo único que hay que pedir es que no nos coja, que eso es tremendo. O sea, yo espero que no. Muy bien, yo no sé si hay más cosas. Yo me quedo con los demás. Si quieren ahora, al que quiera los libros, yo se los firmo y tal, los libros de los niños. Bueno, María.